Nuestra entrevistada de hoy es comunicadora social, periodista, pero además abogada. Comunicación social estudió en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, en aquellos tiempos en que esta carrera era la única que se ofertaba en el país. Pero también estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, de modo que ahora en su actividad profesional combina la comunicación y la abogacía. Estoy hablando de la doctora Elba Morales, que tiene una larga trayectoria en el ámbito periodístico, inicialmente en La Paz, pero después en Cochabamba, su tierra natal. Pero ahora trabaja como responsable de la unidad de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia. De manera que estaremos hablando de estos dos ámbitos profesionales que la doctora Morales va desarrollando a lo largo del tiempo. Doctora Elba Morales, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y escuchar su saludo inicial para el público que ve el programa en Facebook Live y también en YouTube. Muchísimas gracias, el licenciado. Un gusto y un placer tener esta entrevista con su persona y a través de este programa, pues saludar a todos quienes nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. Sin duda ahora, medios tan importantes de comunicación. Había dicho que usted es cochala. Bien cochala, como dicen, como la chicha, licenciado, bien cochala. Qué bueno. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia, doctora? Recuerdos realmente lindos, hermosos, tan distintos a los que ahora la niñez y la juventud principalmente los tiene. Pues tenía yo una niñez, se podría decir, tan llena de cosas que surgían sobre la base de la iniciativa, la creatividad, eh, juegos a los que en mi niñez nos dedicábamos en esa temporada, porque obviamente no contábamos con con estas nuevas tecnologías, como son precisamente el celular, las tablets, etcétera, y pues teníamos que simplemente ser parte de ese grupo de personas sobre la base del ingenio, realizar juegos muy tradicionales, muy conocidos, que los teníamos los niños en mi época, como ser las pelota voladora, la cuscoja, etcétera. Jueguitos que definitivamente pues nos permitían estar reunidos con los amigos, principalmente los vecinos, ¿no? En los barrios. Yo nací y viví prácticamente toda mi niñez y mi juventud. Todavía mantenemos la casa de mis padres en la avenida 9 de Abril, un lugar donde realmente teníamos la posibilidad de estar reunidos en bastante cantidad de niños y vecinos, como le decía, y eso ha permitido pues desarrollar esa niñez precisamente sobre la base del ingenio, la iniciativa y la distracción en grupos, ¿no? Seguro que paraba más tiempo en la calle que en la casa. ¿Qué juegos Definitivamente. recuerda haber jugado, doctora? Definitivamente, bueno, yo soy la hermana de 6 hermanos y pues yo el menor varón y el mayor varón. Entonces, como verán, un poco influye el sexo de los hermanos con los que yo tenía más proximidad, porque los demás ya mayores, pues a ver, juzgábamos inclusive a las latas, teníamos que golpear las latitas de las tapas de las cervezas, de los refrescos para jugar a las latas, la pelota voladora, que era importantísimo, cuántas veces llamadas de atención de papá por utilizar los calcetines y hacer las pelotas voladoras para jugar, por supuesto saltar a la liga, jugar pesca-pesca, o sea, esos eran los juegos más importantes que teníamos. Entonces con ellos yo tenía que lidiar inclusive jugando al trompo, a las cachinas, que precisamente por estar con velocidad con mis hermanos varones, pues tenía que dedicarme a ese tipo de actividades. Y como lo decía usted, pues más en la calle que en la casa, ¿no? Y obviamente disfrutando de esa niñez tan linda que tuve durante mi infancia. ¿Y cómo fue ser el sándwich en medio de dos hermanos?
Por eso le decía, yo un poco, en vez de, yo jugaba muy poco con niñas, hasta donde recuerdo tuve tres muñecas en la época de mi niñez, pues era más dedicarse a las actividades hasta al cachiscán, hasta la pelea con los hermanos, ¿no? Pelear con ellos, era prácticamente más, en términos muy comunes y muy cochalas, mi mami me decía, eres una carimacho, porque en verdad me dedicaba más a las actividades de los varoncitos que de las mujercitas, ¿no? ¿De qué servía que mi madre me compraba las cocinitas, utensilios para la cocina? Pero bueno, en verdad muy poco utilicé porque era más dedicarme a las actividades por estar junto con mis hermanos también, ¿no? Mm. Me decía que tienen una casa por la 9 de abril. ¿El 9 de abril ha significado algo para el barrio? Bueno, históricamente el 9 de abril, para sobre todo en las épocas del MNR, por ejemplo, pues el 9 de abril se celebraban esta fecha histórica para ellos principalmente, pues con actividades realmente grandes, con la concentración de bastante cantidad de personas y tenían la oportunidad bueno, tuve y pues aún tenemos la casita en este lugar, a media cuadra del lugar donde se realizaban estas actividades. Entonces, para nosotros también esas fechas, perdón, era toda una celebración, porque como niños y jóvenes, pues participábamos también, ¿no es cierto? Porque lo más importante era estar cerca precisamente de estas actividades, porque además se realizaban conciertos, presentaciones de grupos, etcétera. Para nosotros, una novedad y realmente eran la concentración de gente y por supuesto nosotros los vecinos estuvimos en estas celebraciones, ¿no? Eso no significa que eran movimentistas. No, no, de ninguna manera, pues hasta la fecha no tengo yo una ideología definida con ningún partido político, la familia tampoco, todos al margen de esa actividad política que sin duda, desde mi punto de vista, es muy ingrata para quienes se dedican de manera directa, ¿no? Doctora, ¿y la escuela? ¿Cómo le fue en la escuela? Bueno, la escuelita, yo estudié en la escuelita Walter Vallejos, que era en la mañana, y en la tarde la escuela Fidel Araníbar, era de la casa a media cuadra. Entonces, los papás, principalmente mi mami, siempre un poco coincidiendo con aquellas iniciativas que decían que es mejor que los chicos estudien cerca de la casa, hay menos riesgos, obviamente menos riesgos que ahora, y las distancias cortas, a nivel de costos, era pues mucho más económico. Entonces, tuve a media cuadrita de la casa, estudié en la escuela, en esa escuelita fiscal, y posteriormente ya el intermedio en el Colegio San Rafael, que estaba también a unas 5 cuadras de la casa únicamente, y después ya un poquito ya más grande, pues me fui al Liceo Bolivia, del colegio, de ese liceo, pues tuve la satisfacción y la dicha de salir bachiller. ¿Qué recuerdos tiene del Colegio Bolivia? Del Liceo Ah, del Bolivia, Liceo lindos, Bolivia, perdón. lindísimos recuerdos, porque tuve la posibilidad de ser inclusive presidenta del Colegio Ajá. Bolivia, porque ya en mi etapa, principalmente ya cuando estudiaba intermedio, pues tuve la posibilidad de estudiar en la Academia Mancespe teatro y poesía. Esta situación me permitió de alguna manera generar una especie de una conducta mucho más social, tener la posibilidad de poder hablar con la gente, con el público sin mayor inconveniente. Y estas aptitudes que se han generado en esa época de mi juventud, pues me permitieron ser representante en el colegio, tuve una participación importante, inclusive me acuerdo de haber participado en una movilización cuando la señora Elena Chipani de López, que era la directora del colegio, pretendían retirarla antes de la celebración, faltando pocos meses a la celebración del centenario, perdón, de los 50 años del Colegio de las Bodas de Oro, y pues considerábamos que era injusto. Entonces tuvimos que realizar una movilización, me acuerdo una primera entrevista en Radio Cochabamba, donde fui a hablar precisamente sobre nuestra posición en torno a la decisión de las autoridades de ese entonces del área de educación de tener que retirarla del colegio. Logramos que se la mantenga a la directora del colegio, por lo menos hasta celebración de esta celebración tan importante para ella y para nosotros también. Entonces, esos serían, por ejemplo, algunos de los aspectos más importantes de esa etapa del colegio, pero también una etapa muy dolorosa que se marcó en mi vida, porque justo cuando iba a salir bachiller falleció mi padre. Entonces, son momentos que quedan en la vida de la persona a nivel de sentimientos, etcétera, pues
pero bueno, esos eran los momentos que más recuerdo de esa época y sin duda una juventud realmente importante. Participaba también en la selección de básquet del colegio, el Club Petrolero que se formó en ese momento, luego Bolivia Junior. Entonces, tuve la oportunidad de ser una persona todavía siendo parte de esa juventud, se podría decir, dedicada siempre a lo más importante, como era el deporte, los estudios, etcétera. Entonces, tuve esa posibilidad de participar en actividades deportivas también, además de haber participado en representación de colegio en concursos departamental y nacionales de poesía, habiendo ganado los primeros lugares, en beneficio también del colegio y una satisfacción personal. Así es que hacía también deporte. Hacía deporte, jugaba básquet, como le digo, el Club Petrolero ya después fuera y Bolivia Junior, eh, eh, dentro del colegio, ¿no? Como parte del colegio, porque sí, el colegio tenía contaba con ese club, Bolivia Junior, con el que jugábamos básquet, pero ya después, paralelamente, también me uní al grupo de Petrolero, al Club Petrolero, donde jugábamos básquet, ¿no? Ujú. ¿Y cómo surge la idea de estudiar comunicación social? Una decisión accidentada, licenciado, porque yo había decidido, porque me gusta mucho, me gustaba el dibujo muchísimo más y creí que era suficiente, obviamente, ¿no? Entonces decidí estudiar arquitectura. A eso siempre se agrega la influencia de las amigas. Yo tenía una amiga muy, muy próxima, vecina, además, con la que habíamos compartido las aulas ya de la Academia de Teatro, etcétera. Entonces, habíamos decidido las dos estudiar arquitectura, ella sí, bueno, es ahora arquitecta. Entonces, ya todo estaba decidido para estudiar y ya habíamos empezado a prepararnos para el examen de ingreso. En ese interín aparece un tío que en ese entonces estaba de director nacional de educación y pues influyó bastante cuando me habló y me decía que yo tenía aptitudes para el periodismo, la comunicación, que era una carrera nueva en Bolivia y que sin duda yo iba a tener la posibilidad de desempeñarme, según él, de muy buena manera. Entonces, él influyó bastante y por supuesto también en mi mami. Y eso determinó que por darle gusto inicialmente yo dé el examen de ingreso a la Universidad Católica, habiendo aprobado la misma, y eso ha significado que me tenga que ausentar a la ciudad de La Paz. No porque yo realmente quería estudiar la carrera, les soy honesta, no tenía ni siquiera en mente estudiar la carrera de comunicación social, pero bueno, se dio esa situación y tuve que ausentarme a la ciudad de La Paz. Me costó mucho los primeros semestres principalmente, tanto es así que retorné después del primer semestre, pese a haber aprobado y todo aquello, pues sí, yo no tenía la decisión de retornar, sí, principalmente debido también a que la relación con mi mami, porque ya mi papi lo había perdido, pues era bastante grande. Yo era la primera vez que salía del seno familiar para ausentarme a otro departamento y más aún con una corta edad de 16 años, porque ya estando estudiando la carrera, cumplí los 17. Entonces, realmente a mí me costó sentimentalmente mucho, muchísimo alejarme de mi familia y peor aún estar en un departamento que desde ya por el frío principalmente y las calles accidentadas no me gusta, La Paz no me gustaba en ese momento, hasta ahora no he podido todavía encontrarle un cariño siquiera al departamento de La Paz, ¿no? Ujú. ¿Y qué significó ese cambio de Cochabamba hacia La Paz? Y como dice, ausentarse por primera vez a un otro departamento. No, sin duda ha sido, pues, como le digo, un cambio en mi vida realmente importante porque esta situación ha determinado una madurez antes de lo previsto, si vale el término, porque uno tiene que asumir la responsabilidad de las cosas ya estando sola. Si bien yo tenía al tío allá, pues el tío trabajaba, el tío no estaba conmigo. Entonces, yo prácticamente sola con el único pariente que tenía el tío que le hago referencia y pues tuve que enfrentar la vida sola. Había momentos en que definitivamente yo estuve como los deportistas lo dicen, de tirar la toalla y otra vez retornar. Más de una vez me pasó por la cabeza, pero el compromiso y la responsabilidad que yo había adquirido al ver que mi mami hacía un gran sacrificio por permitirme estar en la ciudad de La Paz en una situación económica no muy favorable, reitero, porque ya estuve sola viviendo con mi mami,
mi mami por la actividad que realizaba, ella solo era ama de casa, pues entonces la situación realmente era muy, muy difícil. Entonces había una obligación, si vale el término, conmigo mismo y con mi familia, y esa responsabilidad de tener nomás que continuar con una puerta que ya se me había abierto. Y es que además, dicho sea de paso, me estaba yendo muy bien, había tenido la posibilidad de obtener una beca. Entonces todos estos aspectos tuvieron que determinar nomás que mi permanencia continúe en la ciudad de La Paz y concluya la carrera. ¿Qué recuerdos tiene de la Universidad Católica? Recuerdos muy lindos, porque al margen de lo que es ahora el monstruo, un monstruo, la Universidad Católica, cuando fui a recabar certificados de notas hace unos 3 años, volví después de mucho tiempo a la universidad, pues vi que realmente es un monstruo la Universidad Católica. En esa oportunidad era una casa, era grande la casa, pero la infraestructura era pequeña en cuanto a construcciones se refiere, lleno de jardines. En el curso éramos 26 personas, los estudiantes, donde todavía los docentes, me acuerdo el docente que teníamos de la carrera de lingüística, don Fernando Arione, decía, a ver, usted no trajo la tarea, usted no estudió, era como en colegio el control, ya nos conocían perfectamente individualmente a cada uno de nosotros, cuando llegábamos tarde, usted está llegando otra vez tarde, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, era una relación realmente como una continuidad del colegio, por el tipo de relación de amistad que teníamos entre los estudiantes y por supuesto también con nuestros docentes que, reitero, nos conocían de memoria cada uno de nosotros. Era poco probable tener que hacer algo como, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, la situación fue totalmente distinta, ¿no? En una cantidad considerable de alumnos, etcétera. Pero a nivel de la Católica realmente era un ambiente muy similar al de colegio y realmente muy lindo. Obviamente, un tanto siempre yo lidiando con el tema sentimental y lo que implicaba ya la responsabilidad de estar en la universidad, pero eso también me ayudó a superar esa situación de estar lejos de Cochabamba, que dicho sea de paso, además no era la única cochala, habíamos unas 6 personas que estudiábamos allá, y pues esa situación también ayudó mucho para continuar la carrera y no tirar la toalla en media carrera, ¿no? ¿Recuerda a algunos de sus compañeros de los 26? Y sí, sí, claro que sí. Ahora, obviamente recuerdo de los cochalas principalmente, ¿no? Roxana Bud, que es destacada docente en la universidad, y estaba Fátima López, que también era de Cochabamba, pues teníamos también a Rolando Gamarra, que bueno, pues, es de Cochabamba, pero bueno, se dedicó a otro tipo de actividad que no fue precisamente la comunicación, y ya lo perdí de vista en Cochabamba. Los recuerdo a nivel nacional a Juan Pablo Guzmán, que también trabajó en ATV, Javier Hurtado, que también es de La Paz, Dunia Sandoval, que fue vocal del Tribunal Nacional Electoral. Eh, ¿Qué decir? Jimmy Turri, que bueno, también fue compañero de la universidad, juntos egresamos de la universidad, ¿no? Esas serían las personas que más o menos en este momento se viene a la mente como compañeros que estuvimos durante esos 5 años ¿Y en la los universidad. docentes? A ver, de mis docentes recuerdo mucho, sobre todo a los más exigentes, ¿no? El licenciado Nazario Tirado, Sí. muchos decían que hacía honor el docente al apellido, ¿no? O sea, aplazaba a todo el mundo, por no decir, tiraba a todo el mundo, ¿no? Entonces, el, el licenciado Tirado, muy exigente, era docente de teorías de la comunicación. Don Raúl Rivadeneira Prada, docente de periodismo. Don Fernando Andrade, que ahora está en Cochabamba desde hace algún tiempo, era el docente de comunicación oral, pues tenía también a don José Mesa Quisber, el papá de don Carlos Mesa, que era docente en cultura boliviana. Y luego entre los que recuerdo estaba Luis Adolfo Siles Salinas, el expresidente, que también era docente de la universidad. Don Alfredo Retamoso, que en su condición de vicerrector de la universidad era el docente de Relaciones Públicas y Relaciones Humanas, Relaciones Humanas. Y también el doctor José Antonio Bosa, que era rector de la universidad, pero también era el docente en Estadísticas y Economía. Entonces, esos son los docentes a los que recuerdo, y uno también muy exigente, como todo europeo, el padre Luis Di que era mi docente en semiología, una materia completamente nueva para nosotros,
Era un docente muy, muy exigente, pero sin duda excelente docente con el que he podido pues cursar esa materia. Concluida la formación académica en la Católica, ¿cuál fue su primer trabajo que desarrolló? Bueno, en realidad yo estuve realizando prácticas. Teníamos la posibilidad, los estudiantes, por un convenio que habían suscrito la Universidad Católica en todo el país, para que los estudiantes, la mayoría éramos del interior, Ujú. cuando retornábamos en las vacaciones a nuestros lugares de origen, teníamos la posibilidad de hacer prácticas en algunos medios de comunicación de acuerdo a los requerimientos que nosotros teníamos. Es decir, por ejemplo, a mí me gustaba siempre la televisión. Entonces, Mm. yo tenía la oportunidad de haber hecho prácticas en Canal 13. Entonces, yo cuando hice ya esas prácticas en reiteradas oportunidades, cuando reitero, pues salía de vacaciones, concluido el semestre, pues ya como quien dice, había hecho amistad con muchos de ellos. Tanto es así que cuando egresé ya de la universidad y vine de vacación a Cochabamba, porque tenía que volver a la ciudad de La Paz, pues don Jorge Rivero, que era el propietario en ese entonces de Canal 13, pues directamente me dijo que yo debería trabajar con él. Es decir, en cierta medida me dijo, tú ya no puedes ir de Cochabamba, te vas a quedar a trabajar con nosotros y yo quiero que trabajes con nosotros. Entonces, de esa manera ya empecé a los poquitos días de haber egresado, empecé a trabajar en Canal 13 gracias a esa invitación. Posteriormente, obviamente, cambió de propietario, yo permanecí en el canal trabajando los primeros años de haber concluido la carrera profesional en la ciudad de La Paz. Mm. ¿Y por qué decidió la televisión? Podía haber sido un periódico, una radio. En realidad, bueno, como todo joven, ¿no? Yo terminé la carrera a los 21 años, entonces la televisión es más atractivo y que además como las prácticas ya había tenido la posibilidad de hacerlo en ese canal y habiendo, como quien dice, abierto un escenario donde yo podía pues trabajar y existiendo la invitación, pues no me quedó nada más que también, ¿no? La casualidad de tener esa posibilidad de quedarme a trabajar en ese canal y empezar a trabajar, porque también hice radio, por supuesto, ¿no? Y también hice trabajos, si bien el periodismo escrito nunca ha sido de mi preferencia, pues hacía suplencias de algunos colegas, estando haciendo televisión y radio, también en algunos medios impresos, ¿no? Ujú. Ahora, yo recuerdo que como periodista usted cubrió un acontecimiento en Villa Tunari, conocida como la masacre de Villa Tunari. ¿Cómo es que logró cubrir este hecho lamentable con muertes? Fue precisamente en esos primeros 21 años del inicio de mi carrera, Mm. que yo estuve ya en Canal 13 trabajando, desde ya con medios económicos poco favorables para trasladarnos, inclusive hasta la ciudad de La Paz. Por eso es que recibimos la invitación de los dirigentes de los cocaleros de ese entonces para ir a cubrir. Y curiosamente era justo un día antes del aniversario de la policía. Y la invitación me la hicieron cuando estuvimos en el acto de aniversario de la policía, manifestando que si yo podía acompañarlos, era un día domingo, a la localidad del Chapare, porque ellos tenían denuncias de que se estaban fumigando los sembradíos de coca y que deberíamos nosotros como prensa evidenciar esa situación. Entonces, fue de esa manera que tomé la decisión en consulta obviamente y autorización del jefe de prensa o del propietario de ese entonces, me trasladé con mi camarógrafo a la localidad del Chapare. Eso era domingo en la tarde y lunes en la mañana cuando nos aprestábamos ya para salir a hacer las imágenes, las filmaciones correspondientes y las entrevistas por la presunta fumigación de los cocales, pues vemos una marea inmensa de personas ingresando a la localidad de Villa Tunari por la carretera, en medio de la selva, inclusive por el río, gente que venía a pie en vehículos por la carretera, llegando hasta la localidad de Villa Tunari y empezaron a ingresar hasta el cuartel de Umupar,
que estaba precisamente en la localidad de Villa Tunari, al lado de los predios de un proyecto de desarrollo alternativo que se encontraba, y pues ocuparon las instalaciones, tomaron las instalaciones de Unipar. En esas circunstancias salen los policías que estaban apenas habían realizado sus actos y seguramente algunas otras actividades por el aniversario, pues no se entendían qué es lo que había pasado. Inclusive algunos aparentemente todavía con algunos residuos del alcohol salen y ven lo que estaba pasando y no sabían qué hacer. Lo primero que hace el comandante es tratar de dialogar con los dirigentes y se entabla el diálogo, pero en ese interín que ya se estaba llegando al acuerdo de que pues ellos estaban ahí porque también apoyaban a los policías, porque querían que se vayan en esos términos los gringos de Cochabamba y de Bolivia, y que a ellos inclusive los sometían, decían ellos, ¿no? Ustedes los policías los someten y nosotros queremos hacerlos respetar a ustedes y también a nosotros. Ustedes nos tienen que apoyar. Entonces ellos dijeron, bueno, pueden quedarse dentro de las instalaciones, pero no pueden tocar absolutamente nada porque esta es una institución policial, etcétera. Se estaba ya prácticamente llegando a esos acuerdos cuando de repente sale un disparo de un efectivo policial, obviamente, y pues cae la primera víctima, ¿no? Muere la primera persona y fue esos instantes, ese hecho que enardeció a la población y en ese momento en que empezó una especie de enfrentamiento, ¿no es cierto? Ellos no estaban, o sea, por lo que yo pude evidenciar, estuve en el lugar, no estaban armados. Ellos estaban obviamente con algunos los aguayitos que tiene, otros estaban con algunas, se podría decir, mochilas, pero no se veía gente armada por parte de los cocaleros. Y es obvio que la policía estaba con su armamento, ¿no? Entonces, se produce una especie de enfrentamiento así, si vale el término de cuerpo a cuerpo, cuando es en esos instantes ya se escuchan mucho más disparos, la gente empieza a salir del cuartel y se produce lo que hemos conocido como una masacre, hasta donde yo pude evidenciar eran 8 personas que habrían fallecido, pero no todos con armas de fuego, porque circundante a esta infraestructura existía un río y la altura entre el río y esta infraestructura era realmente grande. Entonces, alguna gente en su desesperación escapaba por ese lugar y caía al río y también ha habido muertos en ese lugar. Y después, bueno, ya la persecución a toda la gente, tanto por carretera, vinieron refuerzos de Chimoré, inclusive en helicópteros, bueno, empezaron a gasificar algunos domicilios para buscar gente joven. Considero principalmente porque entraban a las poblaciones de Chinaota, Chimoré en su trayecto desde Villa Tunari, en vehículos ellos empezaron a tratar de detener a las personas, ¿no? Entonces esta situación se dio, realmente yo me encontraba con mucho miedo en un principio porque los proyectiles eran constantes, los disparos, entonces, y lo peor de todo, ver gente morir, gente que los golpeaban en algunos casos, no necesariamente los disparaban, pero sí pues los agarraban a golpes, etcétera, ¿no? Entonces fue una situación realmente complicada. Yo recién terminadita la universidad, empezando un trabajo nuevita, tuve que estar en una situación así, no solo desde el punto de vista periodístico, que era realmente importante reflejar lo que estaba pasando, sino desde el punto de vista personal, pues vi con mucha preocupación todo lo que estaba pasando, ¿no? Y doctora, ¿qué repercusiones ha tenido la difusión de la noticia que ustedes han logrado captar en aquel acontecimiento? Realmente la repercusión fue no solo obviamente nacional, fue internacional, eso inclusive concitó la atención de los medios internacionales con quienes tuve la posibilidad de estar en contacto, me realizaron entrevistas para conocer precisamente detalles de lo que había acontecido en esa localidad y por supuesto también con todo lo que había visto a mí me había impactado realmente esos momentos tan difíciles que inclusive cerca de un mes me quedé en el canal, no salía a hacer la cobertura periodística que era mi trabajo, pues me quedé en el canal haciendo noticias internacionales, etcétera, otro tipo de actividad, porque todavía tenía bastante temor, tanto es así que de un buen tiempo no podía dormir, tenía pesadillas y pues tuve que cobijarme en el seno de mi madre para tratar de dormir. Inclusive fue una situación difícil a ese nivel y profesionalmente sin duda importante, porque ello permitió por primera vez, lo decían, reflejar cómo realmente había sucedido esos hechos
porque a veces el que se cuenta por los actores de los hechos es siempre distinto cuando un tercero imparcial está en el lugar y puede evidenciar lo que realmente ha sucedido, ¿no es cierto? Se generaron solicitudes de informes a los policías y por supuesto se generó una serie de investigaciones para determinar lo que realmente ha pasado, pero como en todo, pues, prácticamente creo, hasta donde yo pude hacer el seguimiento, no se lograron sanciones a ninguna otra persona que podría haber sido él o los responsables de estos hechos, ¿no? Mm. ¿Y a nivel gubernamental ha tenido alguna presión? Mi persona, no, en lo absoluto, yo no sufrí ningún tipo de presión. Más por el contrario, recuerdo yo que don Evo Morales, que en esos instantes era siempre un dirigente de Villa 14, creo que era el secretario de Deportes, que estaba en ese lugar, muy jovencito él, porque así se lo ven las imágenes también. Él estaba como parte de esa directiva de los cocaleros de ese entonces, si no me equivoco, era el señor Vargas, que estaba de máximo dirigente de los cocaleros, que en una concentración masiva a la que también fui al año aproximadamente de que había sucedido este hecho, me hicieron una distinción los cocaleros por ese trabajo periodístico que había realizado. Pero al margen de ello, pues yo personalmente no tuve ningún tipo de presión, ni mucho menos. Mm. Yo había marcado en el inicio que estaba vinculado al ámbito periodístico. Preguntarle qué logros ha obtenido personalmente a lo largo del tiempo del ejercicio de esta profesión. Bueno, en realidad son más o menos unos 20 años del ejercicio de la profesión en diversos medios de comunicación. Y pues sin duda tuve reconocimientos de diversas instituciones por el trabajo que uno hace, pero así como he tenido distinciones, reconocimientos y más que todo la población, cuando uno se constituye en alguien que le ha permitido a través de su trabajo lograr algo a una persona o a un grupo de personas, y uno recibe un agradecimiento, yo creo que esa es la satisfacción más importante en el trabajo periodístico. Por ejemplo, en una oportunidad, y por eso a veces yo tengo algunos cuestionamientos a la actual forma en la que se realiza la cobertura periodística, vi que una señora, por ejemplo, un ladrón le estaba robando. Intervení y le golpeé con el micrófono al ladrón y evité que le robe, por ejemplo, a la señora, ¿no? La señora estaba con él. Entonces, un poco el hecho de estar en un lugar así, de pronto distinto al de la señora, y como le digo, además apoyado de un camarógrafo, ¿no? Entonces, una persona, y que le ayude de esa manera, pues con decirle que hace poco, hace unos 2 años, me la volví a encontrar a la señora, desde ya yo no la reconocía. Se me acerca llorando, me dice, gracias a usted, a mí no me hicieron nada y me robaron, yo estoy muy agradecida y estaré agradecida toda mi vida, por ejemplo. Ese tipo de satisfacciones se recibía con mucha frecuencia porque sí tenía esa posibilidad y creo que el carácter también, ese hecho de haber estado desarrollando mi niñez y mi juventud en medio de dos hermanos varones, me permitía tener cierto tipo de coraje, o sea, por ejemplo, en hechos de tentativas de linchamientos. Pero yo intervenía, yo me ponía delante del que estaba siendo linchado y hablaba con la población, los convencía de que no era bueno, no trataba de persuadirlos y lo lograba. Entonces, son cosas que realmente me ha permitido desarrollarme como persona, como ser humano, aprovechando el trabajo periodístico que tenía. Y por supuesto, también he tenido situaciones bastante ingratas como que cuando hubo una oportunidad, una marcha de los transportistas en la avenida Heroínas y San Martín, yo prácticamente ya retornaba al canal cerca del mediodía, y ellos estaban pasando por una marcha y de repente veía que a los vehículos, taxis particulares, por ejemplo, los estaban apedreando. Entonces yo le pedí al camarógrafo que filmase cómo estaban rompiendo los parabrisas de los vehículos particulares
porque ellos estaban simplemente transitando. Entonces filma aquello, entonces de repente se acercó un transportista, me dio un golpe en la nariz, me rompió la nariz, tenía triple fractura de los huesos de la nariz, al camarógrafo le quitaron la cámara, lo golpearon, etcétera. Son situaciones ingratas, sin duda, que también me pasaron durante el trabajo periodístico que he desarrollado, pero siempre en el propósito y en el fin de ser un trabajo objetivo, evitando aquello que a veces uno cuestiona, dice, no, la opinión del periodista es una, pero los hechos son otros. Entonces, siempre tratando de lograr concretar un trabajo objetivo, pues me tropecé con ese tipo de situaciones, inclusive un proceso que me iniciaron de un aparente allanamiento cuando habíamos ido a realizar un levantamiento del cadáver de una persona que inicialmente se sabía que había sido victimado por su hijo, cuando en realidad aparentemente habría sido pues una muerte natural, etcétera. Son cosas que me han pasado en el desarrollo de mi trabajo profesional del periodismo. Doctora, ¿y cómo surge la alternativa de estudiar ciencias jurídicas y políticas? Sin duda, cada vez más estoy convencida que fue una decisión, realmente una de las mejores decisiones que he podido tomar de poder estudiar derecho. Yo, al margen de hacer la cobertura periodística, dirigía varias revistas en medios de comunicación. En ese entonces estaba en Canal 2, dirigía el programa de la mañana y también tenía un programa por las noches que era Crónicas al Rojo Vivo, un programa policial estrictamente policial. Tuve la oportunidad en la revista de la mañana de entrevistar a una eminencia en el derecho constitucional como es don José Antonio Rivera en reiteradas oportunidades sobre temas eminentemente jurídicos y sin duda a mí me gustaba estos temas. Entonces, él en algunas oportunidades me había manifestado que tomando en cuenta al parecer esos conocimientos básicos que yo ya tenía sobre aquello, pues me decía, ¿por qué no estudias derecho? Definitivamente tienes esa aptitud para el derecho y sería una buena complementación con la carrera de comunicación para que tus entrevistas sean realmente profundas y no sean simplemente entrevistas muy superficiales, porque el que no conoce la materia, el que no conoce la carrera como debe ser, las entrevistas también no son profundas y de análisis como debe ser. Entonces fue la primera vez que me lo dijo en una segunda y no esperé la tercera y me inscribí a la Universidad Mayor de San Simón y estudié la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y reitero, fue una de las mejores decisiones en mi vida porque estoy convencida de que el derecho y la comunicación son una complementación importante. ¿Y cómo le fue en su estadía en la Universidad Mayor de San Simón? Una experiencia también linda, importante en mi vida profesional y personal, pero cuando uno siempre no pierde esa costumbre de hacer comparaciones, ¿no? Como le decía, una universidad de 25 alumnos en la Católica y en San Simón con 120 alumnos, corriendo en busca de un asiento al aula que nos tocaba, etcétera. Realmente una situación completamente distinta. Parece características propias de nuestra Casa Superior de Estudios porque, bueno, la cantidad de estudiantes que tenemos, no solo son de Cochabamba, que estudian en San Simón, como en muchas otras universidades, tenemos gente extranjera también. Eso hace, creo, que la demanda de estudiantes realmente sea increíble y pues la universidad no cierra las puertas a nadie y permite que todos estemos, ya sea a veces, como quien dice, totalmente abarrotados, muy apretaditos entre todos nosotros, pero bueno, con más de 110, 115 alumnos en aula, pues me permití formarme en esta importante carrera, pero obviamente cuando uno habla ya de algunos otros aspectos como la pedagogía, etcétera, pues lamentablemente por la cantidad de alumnos principalmente, no se desarrolla como debería haber sido, pero gracias a esta universidad es que pude yo concluir esta carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad de San Simón. Ahora, ¿cómo compatibiliza su trabajo de comunicación y el trabajo jurídico? A ver, cuando yo ya terminaba la carrera, había en entrevistas, por ejemplo, ¿no? En la alcaldía.
de proyectos de la alcaldía de la gobernación, que se adjudicaba un determinado proyecto por el monto de tantos, ¿no es cierto? Y era una invitación directa. Yo le decía, no puede ser invitación directa porque el monto con el que están adjudicando la ley no le permite ser una adjudicación directa. Usted tiene que realizar una licitación pública para esa cosa. ¿Y cómo es que su institución, por ejemplo, está realizando, se estaría incurriendo en una ilegalidad? Por ejemplo, ese tipo de preguntas me permitían, ¿no es cierto?, que al entrevistado en cierta medida, pues le ponga una situación no muy cómoda, digamos, porque precisamente era ya mis conocimientos de derecho, ¿no es cierto? Cuando decía, ya, nosotros en las próximas horas le vamos a poner en conocimiento del fiscal al detenido X, no, usted tiene 24 horas para poner en conocimiento, usted no puede decir 2, 3 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso le decía, me daba una satisfacción realmente grande el tener conocimiento a ese nivel para poder realizar entrevistas mucho más precisas, mucho más profundas en el periodismo, ¿no es cierto? Eso fue inicialmente cuando ejercí el periodismo, pero después ya cuando por los azares del destino decidí también así de manera muy casual, pues ingresar a la fiscalía a trabajar ya en calidad de abogada, pues ahí era directamente abogada. Pero ahora, ¿cómo me servía la comunicación? Realmente importante, porque para hacer algunas actuaciones dentro ya del ámbito jurídico, pues el tener esa facilidad de palabra, el conocer a las autoridades que lo había logrado a través del periodismo, me permitía realizar actuaciones realmente con mucha más eficiencia que cuando uno no tiene ese círculo de conocidos, por ejemplo. El uno se complementaba con el otro y hasta ahora, en este momento, yo tengo esa posibilidad porque ya en el actual trabajo que desarrollo, pues toco tanto el tema jurídico, sobre la base de los temas jurídicos, las normas que están vigentes, los procedimientos, etcétera, pues el área de la comunicación. Y también me permito a los colegas a veces orientarlos en algunos aspectos que sin duda son importantes a la hora de tener un enfoque de una nota con una fuente judicial, ¿no? En la presentación, en el inicio, había dicho que usted, doctora, es responsable de la unidad de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia. ¿Cuál es el trabajo que está desarrollando ahora? Bueno, por eso le decía, es un trabajo realmente con un ámbito muy amplio. El área de comunicación es principalmente, no solo, como lo dice la ley orgánica del órgano judicial, pues se especifica y limita el trabajo a una asistencia al presidente y a los vocales, ¿no es cierto? Dirigir las publicaciones que realiza el órgano judicial en los distintos medios de comunicación, organizar los eventos que se realizan a nivel del órgano judicial, que dicho sea de paso, el órgano judicial está conformado por el Tribunal Departamental de Justicia, que es eminentemente en el campo jurisdiccional, el Consejo de la Magistratura, a través de la Delegación Distrital del Consejo de la Magistratura, que se encargan de la control y fiscalización del trabajo jurisdiccional y el manejo de recursos humanos, y la DAF, que es la Unidad Administrativa y Financiera. El órgano judicial que está conformado por estas tres unidades, pues tienen cabezas totalmente distintas, pero la cabeza principal de los tres es el presidente del tribunal. Entonces, se coordina también con todas estas unidades para realizar actividades, las firmas de convenios, actividades de aniversarios, presentaciones, firmas de convenios, firmas de acuerdos interinstitucionales. También, pues, llevo adelante las agendas de las reuniones que realiza el señor presidente con instituciones, personas, organizaciones que requieren tener entrevistas no solo respecto a los temas referidos al área jurisdiccional estrictamente, sino también de temas de carácter, por ejemplo, administrativo, pero dentro del sistema judicial. El señor presidente preside mesas interinstitucionales, por ejemplo, de justicia penal juvenil, régimen penitenciario, seguridad ciudadana, de la que forman parte muchas instituciones, entre ellas también la universidad, y pues con ellos se realizan estas reuniones
en las que se plantean alternativas de solución precisamente a los problemas que diariamente se presentan en el quehacer de la Administración de Justicia y, por supuesto, también en estos temas referidos, por ejemplo, a los adolescentes infractores, bueno, ahora denominados adolescentes con responsabilidad penal, etcétera. Entonces, por un lado, eso manejo la agenda del señor presidente de todas estas actividades no jurisdiccionales, porque él en su condición de vocal de sala penal es presidente. Como vocal tiene una agenda de audiencias, una agenda que es manejada por su secretaria, y en tanto que las relacionadas con las instituciones fuera del área jurisdiccional las maneja mi persona. Y por supuesto también a nivel del órgano judicial nacional se ha creado la Agencia Judicial de Noticias, en la que los responsables de comunicación de todos los tribunales del país pues nosotros elaboramos material informativo y lo enviamos precisamente a la agencia judicial para que se difunda a través de la página oficial que se publica a través del Face, ¿no? Esas son algunas de las principales actividades que se desarrollan en el tribunal. Sí, revisando su enlace de Facebook, precisamente encontré una gran cantidad de noticias en esto que señala Agencia Judicial de Noticias. ¿Esta agencia es a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, todos los responsables de la unidad de comunicación remitimos el material hasta la ciudad de Sucre, allá está la dirección nacional y desde allá es que se hacen las publicaciones, ¿no? Ah, buenísimo. Su relación con los periodistas, ¿qué tal? Ah, no, ¿Cómo va? realmente excelente, excelente, porque esa relación que yo tuve en la época de periodistas, por eso le digo, es tan importante lo uno con lo otro. Yo tengo una amistad increíble con los periodistas. Bueno, con los de mi época ya hay muy pocos que están trabajando, pero aún así los nuevos periodistas, gracias a los antiguos periodistas que están trabajando, pues logré concertar una relación muy linda con los periodistas, ellos cuando tienen alguna duda, alguna pregunta, con las limitaciones que establece el propio procedimiento ahora por la pandemia, que no pueden, por ejemplo, ellos asistir a las audiencias porque está totalmente prohibido el ingreso de terceras personas, etcétera, pues yo me permito enviarles imágenes, fotografías, material de apoyo para que también puedan un poco tener los datos y la información oficial y precisa, que es uno de los trabajos más importantes que me permito hacer y hasta ahora realmente he logrado esa relación tan buena con los periodistas que muy pocas veces algún juez se ha quejado de algo que se haya difundido, digamos, en un medio de comunicación y que no haya sido por lo menos próximo a la verdad o como realmente habrían sucedido los hechos. Entonces, yo realmente tengo una relación excelente con los periodistas y me he permitido ser el canal de contacto con las fuentes del tribunal que pues por el tipo de trabajo que realizan los jueces, por ejemplo, no pueden hacer declaraciones, no pueden dar ninguna otra información que no sea a través de esta unidad, ¿no? De la que yo estoy manejando en este momento. Diríamos que ha habido un cambio del periodismo hacia la comunicación organizacional y las relaciones públicas. En un equilibrio, ¿hubiera sido mejor ser periodista o desarrollar el trabajo que ahora está llevando a cabo? Yo realmente en este trabajo me siento muy contenta, muy satisfecha y muy cómoda, si vale el término, Mm. porque estoy, como quien dice, estoy desempeñándome tanto como abogada como comunicadora social. No estoy dejando de lado la realización de las notas porque inclusive algunas de las notas que envío a la ciudad de Sucre son como lo hacía en televisión, como para las unidades móviles en directo, por ejemplo, ¿no es cierto? Realizando las entrevistas un tanto más profundas con las autoridades jurisdiccionales, porque sí tengo esa posibilidad, o para con las características para medios impresos, por ejemplo. Entonces, mis conocimientos jurídicos y mis conocimientos de comunicación me permiten tener un trabajo mucho más completo sobre el trabajo periodístico, sobre el trabajo de la comunicación de manera general, porque al margen de ello, por ejemplo, he tenido la posibilidad, gracias a una fundación, elaborar un diccionario jurídico, por ejemplo, para los colegas periodistas a quienes se les ha distribuido. Estamos en la fase, porque todavía no hemos terminado, de elaborar, por ejemplo, un protocolo
para las buenas prácticas del periodismo, donde se pueda comprometer tanto por parte de los periodistas como por parte del tribunal como fuente de información, poder darles acceso a esa fuente de información y por su parte asumir también algunas responsabilidades en el manejo de la información jurídica. Se está elaborando un protocolo, hemos firmado ya con algunos medios de comunicación, pero estamos esperando consolidarlo, de manera que realmente con este protocolo nosotros podamos de alguna manera cada uno obligarse a realizar, a permitir, perdón, un trabajo mucho más efectivo, tanto para el tribunal como para los medios de comunicación, con una cobertura más amplia del área jurídica, que es una fuente importante de información, tomando en cuenta que estamos hablando de un departamento donde la cultura litigiosa realmente es grande, es preocupante y por supuesto son temas que concitan la atención de la población, ¿no? Doctora, habíamos hablado de los logros en el ámbito periodístico. Ahora, ¿cuáles son sus logros en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico, experiencias importantes, como por ejemplo le decía, en la Fiscalía trabajé cerca de 5 años y pues es ahí donde además, porque yo también estoy convencida de que si bien las ciencias jurídicas permite tener conocimiento en las distintas materias, como se denomina, por ejemplo, familiar, civil, laboral, penal, etcétera, pues no todos son todólogos. Y yo estoy convencidísima de aquello. Y habiendo ingresado yo a la fiscalía, por ejemplo, tengo mucho conocimiento, me gusta mucho el área penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo sí puedo manejar con mucha más precisión, con mucha más solvencia y me desenvuelvo mejor, por ejemplo, porque también pues he tenido la posibilidad de ser docente, bueno, docente en la Escuela de Jueces, que depende del órgano judicial a nivel nacional, en materias de inducción, por ejemplo, sobre relaciones humanas, relaciones públicas, para los servidores judiciales, por ejemplo, ¿no es cierto?, para el personal de apoyo. Entonces, y desempeñándome en el área penal, que es el área siempre más conflictiva, inclusive en las fuentes de información, porque muy rara vez se habla de un proceso civil, así sea de envergadura, pues los medios de comunicación no le dan la importancia al área civil, por ejemplo. Al área familiar, la característica de reserva que tienen los procesos, tampoco tiene mucho acceso. El área de niñez, con sus limitaciones, también es poco difundido, pero sí el área penal, que es donde realmente los propios periodistas tienen mayor interés y por supuesto se genera una información un bagaje mayor como fuente de información en el tribunal. Entonces, me permite desempeñarme de excelente manera. Pero lo más importante del derecho, que si bien solo he ejercido esos 5 años en la Fiscalía, ahora lo estoy haciendo desde el punto de vista periodístico como instrumento del derecho también, o sea, utilizando el derecho para mi trabajo, pues la comunicación siempre ha sido lo más importante, ¿no? Su trabajo debe incidir mucho en la imagen y la identidad. ¿Cómo ve que está la imagen del Tribunal Departamental de Justicia? De un tiempo a esta parte, con esta forma de realizar el trabajo, gracias a la iniciativa de las autoridades del tribunal a la cabeza de los presidentes, porque cada 2 años tenemos presidentes que de acuerdo a la ley precisamente de la estructura, simplemente un presidente debe ejercer 2 años, no tiene posibilidad de reelección a no ser que espere un otro periodo. Pues estos presidentes con los que he tenido la posibilidad de trabajar, realmente profesionales muy, muy dinámicos, al margen de la eficiencia con la que se desempeñan como vocales en las áreas que les corresponde, pues tienen que realizar en este otro trabajo que es de la presidencia, que conlleva tiempo, que conlleva otro tipo de actividades, pues hemos tenido la posibilidad de este acercamiento con los medios de comunicación, con los periodistas que cubren el área judicial, realizar eventos, seminarios nacionales, internacionales. Hace poco hemos tenido la posibilidad de realizar un seminario internacional, por ejemplo, en el tema del periodismo judicial, en el tema del periodismo con perspectiva de género. Entonces, realmente la apertura del Poder Judicial como fuente de información hacia la sociedad,
a través de los medios de comunicación realmente ha sido importante y eso ha permitido en cierta medida cambiar esa imagen de una institución que aparentemente trabajaba a puerta cerrada, una institución que no decía nada a los medios de comunicación, o caso contrario, en ausencia de una verdadera fuente de información, una fuente oficial de información, los medios de comunicación se limitaban a las entrevistas a veces o de la fiscalía únicamente, que tenía una visión totalmente distinta a la que tenía, por ejemplo, el abogado de la otra parte. Desgraciadamente en todo proceso existe siempre una persona que pierde, pues dando lugar solo a la persona que pierde, por ejemplo, y no a la otra parte, o finalmente omitir la fuente de información que ha generado, por ejemplo, una determinada resolución, una sentencia, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones se ha cambiado completamente y ese acceso a como fuente de información ahora en el Poder Judicial es realmente importante y considero que por eso la imagen de la justicia como tal, hablando de estos aspectos, sin tomar en cuenta todas estas visiones que tienen nuestras autoridades nacionales por supuesto la propia población con tintes políticos también, ¿no es cierto? Tratando de ver que quien es responsable de esto es esta instancia y no es esta, cuando en realidad cuando quisiéramos hacer un análisis profundo de las verdaderas causas por las que una instancia tan importante, una institución tan importante como el Poder Judicial se encuentra en la situación en la que se encuentra, pues existen demasiadas causas que en su momento yo creo que requieren de una intervención estructural para que pueda mejorar. En los hechos, de manera concreta en lo jurisdiccional y esta relación con la población como fuente de información, creo que estamos mejorando muchísimo. Ya para concluir la entrevista, doctora, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos quedan? Bueno, de momento trabajar, seguir trabajando, tengo mucho trabajo pendiente en el tribunal. Bueno, acabo de concluir la revista Informe, que también lo saco anualmente, sobre todo el trabajo que se realiza anualmente en el tribunal. Tengo actividades relacionadas con varios eventos que por esta pandemia también han quedado suspendidos. Tenemos la posibilidad de concretar proyectos importantes relacionados principalmente a mejorar en el área de la niñez y adolescencia con los adolescentes. Son trabajos realmente importantes que de momento los tengo pendientes, que reitero por la pandemia y la poca probabilidad de realizar las reuniones presenciales nos están limitando a concretarlos, pero bueno, seguir trabajando en el tribunal, tratando siempre de completar mayor cantidad de actividad que permita pues consolidar al Poder Judicial como una fuente de información para que la población también, a través de esa información objetiva, pueda tener una información verídica, eficaz y próxima a la realidad y evitar este tipo de problemas que sin duda a veces afectan a terceras personas también, ¿no? De momento es eso únicamente y por supuesto siempre viendo y con mucha ansia en quizás se pudiese dar la oportunidad de volver a algún medio de comunicación, porque en realidad a ese nivel es donde he tenido las satisfacciones realmente importantes en mi carrera profesional en el área de comunicación. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por haber recordado también distintas etapas de su vida en el ámbito periodístico y también en el ámbito jurídico. Su despedida del programa. Bueno, yo sin duda nuevamente reiterarle mis agradecimientos por haberme permitido tener esta oportunidad de poder pues comunicarme con la población a través de este medio, de este programa tan importante y las redes sociales que ahora están concitando la atención de la población en su conjunto, sin distinción de edades ni mucho menos. Entonces, no hay mejor cosa que comunicarse también de esta manera con la población, que es la satisfacción más importante que tengo. Felicitar por el programa. Yo había visto ya algunos otros programas con anterioridad y por supuesto me siento yo muy agradecida y muy satisfecha de haber sido partícipe de su programa en esta oportunidad, licenciado, no sin antes también de agradecerle porque me ha permitido también en la universidad a través de su persona, cuando se encontraba de director de la carrera,
haber sido el tutor en el trabajo que hemos realizado para la titulación. Pues aprovechar esta oportunidad para agradecerle y sin duda destacar la trayectoria profesional que tiene también su persona, muy conocido. Tenido la satisfacción también de que ha sido docente de mi hijo, que también, al igual que su madre, ha seguido los pasos, estudió la carrera de comunicación y también la carrera de derecho. Entonces, pues muy agradecida por todos estos aspectos, licenciado. Muchísimas gracias. Doctora, ha sido grato conversar con usted. Para el público que ve el programa, la entrevistada de hoy fue la doctora Elba Morales, doctora por haber estudiado la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Simón, pero también la licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica de La Paz. Ha desarrollado inicialmente un trabajo periodístico, como ella lo ha señalado, de más o menos 20 años en el medio televisivo. Y luego de haber estudiado Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, su trabajo fue desarrollado en la Fiscalía y luego en el Tribunal Departamental de Justicia, donde actualmente es la responsable de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia. Trabajo sin duda que intenta llegar a la población cochabambina, a la población nacional, a través de los periodistas, sus colegas, que diríamos son los intermediarios que canalizan la información que se genera en el Tribunal Departamental de Justicia. Ha sido grato recordar en algún momento su infancia en la calle 9 de Abril, su paso por el Liceo Bolivia y bueno, una trayectoria de vida que sin duda hay que destacarla y destacarla en Memorias que Perduran. Ha sido grato conversar con usted, doctora. Hasta pronto y muy agradecido por su participación en el programa. Muchísimas gracias y espero tener una otra oportunidad. Bueno, doctora, ha sido un gusto. Hasta pronto.